Javier García López despertó aquella mañana con el sonido monótono de su despertador sonando en bucle. Eran las 7 de la mañana en su luminoso piso de la calle de Alcalá. Un apartamento de alquiler que había elegido por su cercanía a la oficina. El rayo de sol que se colaba entre las cortinas blancas pintaba con suavidad la pared color crema de su dormitorio. Sin embargo, aquel amanecer no era como los demás. Hoy tenía que poner en marcha una decisión que llevaba tiempo madurando en su mente, tan dolorosa como necesaria. Mientras se atusaba la corbata azul marino frente al espejo, repasó por enésima vez los documentos que había dejado sobre la cama. Un formulario de denuncia por obstaculización de régimen de visitas, impreso a medias, un bolígrafo negro de tinta permanente, y una nota manuscrita que decía: "No olvides dejar copia en la comisaría". Su pulso oscilaba entre la determinación y el nerviosismo. No sabía exactamente qué le esperaba, pero creía, con toda sinceridad, que solo la vía judicial garantizaría que él pudiera seguir viendo a su hija. Bajó a la cocina, donde un minuto después estaba vertiendo café en una taza desportillada. Aquel café era más fuerte de lo habitual, tal vez para despejar la bruma de dudas que nublaba su mente. Mientras tanto, su teléfono mostraba 3 mensajes sin leer. 2 de su abogada y 1 de su exesposa, Marta. El mensaje de Marta era escueto: "¿Nos vemos hoy para hablar de la niña? Llámame". Javier suspiró, dudando si responder primero a ella o cumplir con la cita impostergable en la Comisaría de Policía Nacional de la calle de Alcalá. Finalmente decidió que ir a la comisaría tenía prioridad. Después, si había tiempo, llamaría. Al salir, cruzó la sala de estar con un gesto mecánico. Una estantería junto al pasillo contenía decenas de fotos familiares. Imágenes sonrientes con su hija Lucía de 5 años en el parque, en la piscina municipal, hasta en la fiesta de fin de curso. Eran fotografías que él mismo había tomado y, en su mayoría, impreso. Aquellas memorias tangibles ahora le daban fuerza. Si la mujer que había sido su compañera de vida pretendía alejarle de la niña, él exigiría justicia y pruebas. Se volvió por un instante, como pidiendo permiso al pasado, y salió. La comisaría no estaba lejos. A pocos metros, el tráfico matutino de Madrid avanzaba lento en la calle de Alcalá. La gente vestía traje, uniforme o ropa informal. Algunas miraban sus móviles, otras cruzaban sin prisa. Javier evitó el paso de peatones con el maletín colgando del hombro. Su chaqueta, ligeramente arrugada, contrastaba con el brillo de sus zapatos. Cruzó el portal de la comisaría y apagó el teléfono para no distraerse. En el vestíbulo, un agente de seguridad le indicó con un gesto que pasara. El pasillo era largo, iluminado con fluorescentes blancos, con puertas numeradas a ambos lados. Frente a la puerta 12 vio un cartel que rezaba Unidad de Familia y Mujer. Entró. La oficina era sencilla: una mesa de madera clara con pilas de carpetas, un ordenador apagado y 2 sillas frente a ella. Una agente con gesto profesional levantó la vista. Le saludó y le invitó a sentarse. «Buenos días, señor García», dijo ella, extendiéndole la mano, sin sonrisa. «Buenos días», respondió él, estrechando la mano con firmeza. «Vengo a presentar una denuncia por impedimento al régimen de visitas». La agente asintió mientras buscaba el formulario en su ordenador. «¿Su nombre completo y DNI?» «Javier García López, DNI 47123. 456J. ¿Y la niña?» «Mi hija, Lucía García Martínez, nacida el 15 de marzo de 2019. La agente tipeó rápidamente los datos. A continuación, le pidió que explicara brevemente los hechos. Javier repasó mentalmente los últimos meses, las llamadas no respondidas, los mensajes de WhatsApp ignorados. Las excusas esgrimiendo vías de trabajo o problemas de salud, siempre que él llegaba para llevarse a Lucía al parque o a casa de sus abuelos. Recordó esa tarde de cumpleaños en que Marta se negó a entregarle a la niña, argumentando un dolor de garganta repentino. Su indignación no cabía en palabras. «Desde hace 5 meses», comenzó con voz contenida, «mi exesposa me está impidiendo ver a mi hija sin justificación. Tengo el acuerdo de visitas por escrito homologado en el juzgado de familia. Y cada cita concertada ha sido cancelada unilateralmente. A veces me dicen que Lucía está enferma,
pero luego publico fotos en redes sociales donde sale riendo y jugando. Estoy dispuesto a demostrar cualquier cosa que sea necesaria. La agente tomó nota, levantando la vista de vez en cuando para mirarle. ¿Dispone de pruebas? Sí, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y fotografías fechadas. Además, testigos que pueden avalar que me presenté puntualmente en la hora acordada y la madre no cumplió. Sacó de su maletín una carpeta verde y empezó a entregar hojas, capturas de pantalla, correos electrónicos y un pequeño álbum con fotos impresas en alta resolución. Ahora le pido que firme aquí y aquí, indicó señalando 2 casillas del formulario. La denuncia se presentará hoy mismo y se derivará al juzgado de familia. Javier firmó. Experimentó un escalofrío. Mezcla de alivio y miedo. Aquella denuncia era la primera batalla judicial. No sabía si triunfaría, pero al menos estaba luchando. La agente le entregó una copia sellada y un justificante. Conserve este número de expediente y el justificante. En el plazo de una semana, recibirá una citación del juzgado para la vista. Hasta entonces. Le recomiendo no intentar forzar la visita sin orden judicial, advirtió con tono neutro. ¿Alguna otra pregunta? Él negó con la cabeza. No, gracias. Salió de la oficina de familia con el corazón acelerado y el maletín apretado contra el costado. En el pasillo largo el murmullo de otras denuncias. Pasaportes y trámites mezclados le recordaba la burocracia implacable del sistema. Descendió las escaleras y respiró hondo al llegar a la calle. Calle de Alcalá era un fluir constante de gente. De coches, de vida. Sin embargo, Javier la sentía vacía bajo sus pies. Sacó el justificante, lo miró y lo guardó en el bolsillo interno de la chaqueta. Antes de subirse al taxi que había pedido, aprovechó para llamar a su abogada, la licenciada Ortega. Buenos días, Javier. ¿Qué tal ha ido? Preguntó ella antes de los saludos. Ya he presentado la denuncia. Tengo el justificante y las copias de todo. Perfecto. Ahora habrá que preparar la carpeta para el juicio. Deberás recopilar también cualquier registro médico de tu hija, boletines escolares. Entradas de parque. Cuanta más información, mejor. Y por favor, repasa el nombre de la escuela y la fecha de nacimiento de Lucía. Esos datos son básicos para no dar una mala impresión en la vista. Javier tragó saliva, sabía que en su apuro había dejado detalles sin confirmar. Pero agradeció la advertencia. Entendido. Reuniré todo y te lo envío hoy mismo. Colgó. Mientras el taxi se adentraba en la ciudad, Javier se permitió un momento de reflexión. ¿Había sido demasiado precipitado? ¿Acaso no pensaba que la justicia protegería el interés de la niña? Su relación con Marta, más que cordial tras el divorcio, se había erosionado hasta convertirse en un campo de batalla por un tiempo compartido que sentía legítimo. Pero ahora, la sensación de responsabilidad saltaban por encima de cualquier resentimiento, era su hija, y él debía demostrarlo. Si no recordaba ni el nombre de la escuela. Si no conocía sus alergias o sus cuentos favoritos, ¿cómo iba a justificar su derecho a visitarla? Bajó la ventanilla para sentir la brisa madrileña. Se prometió que, aunque el sistema le exigiera papeles y fechas, él cultivaría un conocimiento genuino de la vida de Lucía. Aprendería los matices de su día a día, preguntaría, escucharía y acompañaría de verdad. En aquel instante, bajo el cielo azul de Madrid, Javier se convenció de que la denuncia no era únicamente un trámite legal, sino el punto de partida de un camino para rehacer el vínculo con su hija. Uno que trascendiera la letra fría de los acuerdos judiciales. Con el justificante en la mano y la determinación en el pecho, se encaminó hacia el centro de la ciudad, listo para la próxima etapa. Preparar su defensa, estructurar pruebas y, sobre todo, recordar cada detalle de la pequeña que era su razón de ser. El juicio estaba a la vuelta de la esquina. Y aquella denuncia significaba más que una exigencia de horario, implicaba la reconstrucción de un vínculo que, descuidado, necesitaba renacer. Apenas habían transcurrido 3 días desde que Javier presentara la denuncia por impedimento de visitas, pero la ansiedad que le atenazaba el pecho le impedía concentrarse en el trabajo. Cada llamada de teléfono, cada notificación de correo electrónico le sobresaltaba,
temeroso de que fuese la comisaría o el juzgado. Aquella mañana, no obstante, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, si en el juicio tenía que demostrar que su voluntad de ver a Lucía era sincera. Necesitaba un recibo o sello oficial que garantizara que el expediente avanzaba. Por ello se citó de nuevo con la agente encargada de la unidad de familia y mujer. En la comisaría de Avenida de América. Javier salió de su oficina a las 10:30 de la mañana, envió un último correo a su equipo de ventas informando sobre una reunión urgente y se dirigió al metro. Mientras descendía por las escaleras de la línea 7, repasó mentalmente la lista de preguntas que formularía. ¿Han remitido ya la denuncia al juzgado? ¿Cuál es el número de registro judicial? ¿Qué plazos manejan? Además, llevaba en la carpeta nuevos documentos, comprobantes de la última llamada perdida de Marta a las 7:02 del día anterior. Traigo pruebas adicionales y quería confirmar el estado de mi denuncia. Entró en la misma oficina de madera clara, cuya mesa ahora lucía más organizada. Sobre el escritorio, además del ordenador. Señalando un sobre manila que él extendió con cuidado. Javier abrió el sobre y fue entregando folio tras folio con explicaciones breves. Captura de llamada perdida, 7:02. Llamada de Marta, sin respuesta. Mensaje de voz, un archivo de audio en un pendrive. Lo siento, la niña está indispuesta. Que la madre envió cuando Javier llegó para recoger a Lucía según el calendario de visitas. Declaración jurada de vecina, doña Carmen Martínez, vecina del quinto B. La agente Ortega revisaba los papeles con atención, deteniéndose en cada prueba y mirando a Javier para asegurarse de que comprendía la jerga policial al pie de página. Finalmente alzó la vista. Muy bien. Incluiré todo esto en el atestado. Le aconsejo que también aporte el registro escolar de Lucía y el historial médico, alergias, vacunas. Revisiones. Cualquier dato que deje claro que usted está pendiente de su bienestar. Ahora mismo voy a solicitar al juzgado que nos remita el número de procedimiento. Sacó un impreso y tecleó en el ordenador. Aquí está, expediente ha sido aceptado por el juzgado de familia número 4 de Plaza de Castilla. El número de procedimiento es 154/2025. En un plazo de 5 días hábiles recibirá la citación para la vista. Javier tomó nota, dictando a su móvil para enviarlo a su abogada al instante. Sentía como si diera un paso firme en medio de una carrera de obstáculos. ¿Sabe ya la fecha exacta de la vista? Preguntó comprimiendo los labios. Aún no, respondió ella. ¿Cómo iba a esperar tanto tiempo sin saber cuándo defendería su derecho a ver a su hija? Un silencio incómodo se instaló en la estancia. Entonces la agente añadió. Mientras tanto, le recomiendo no mantener comunicaciones directas con la madre que puedan volverse en su contra. Cualquier mensaje, incluso de cortesía, podría interpretarse como acoso o presión. Mejor deje todo por escrito y a través de su abogado. Javier tomó nota mentalmente, sin llamadas, todo por email. Agradeció la advertencia con un breve gesto de cabeza. Antes de marcharse, la agente le extendió un documento. Esto es una copia del atestado provisional con todas las pruebas que ha aportado, fechado y sellado. Guárdelo con cuidado. Él recibió el papel con ambas manos, admirando el sello oficial y el encabezado que recortaba la pomposidad del Gobierno de España, Ministerio del Interior, Cuerpo Nacional de Policía. El contraste con la informalidad de los mensajes de WhatsApp le resultó casi sarcástico. Al salir de la comisaría sintió como el aire fresco le inundaba los pulmones. Con el atestado sellado en el bolsillo, ya no podía retroceder, pero al menos tenía la seguridad de que su queja existía en un documento oficial. Los engranajes burocráticos empezaban a moverse. En lugar de volver directamente al trabajo, decidió pasear unos minutos. Caminó por la acera de Avenida de América, donde los autobuses azules silbaban al frenar y los oficinistas iban apresurados. Hablamos mañana sobre la estrategia de argumentación. Descansa. Agradecido, guardó el teléfono. Sus músculos, hasta entonces tensos, se relajaron un poco. Definir objetivos, reunir datos, presentar pruebas, anticipar objeciones. Solo así podría demostrar que su derecho de padre no era un capricho, sino una responsabilidad genuina. Con paso más ligero regresó a la oficina.
Al cruzar el umbral, su secretaria, Alicia, levantó la vista. ¿Todo bien, señor García? Preguntó con amabilidad. Él la miró con una sonrisa cansada. Todo controlado, Alicia. Gracias. Se dirigió a su despacho y cerró la puerta. Colocó el atestado provisional en un cajón con matrícula, asuntos legales, y se sentó frente al ordenador. Al encenderlo, respiró hondo. Estaba a punto de retomar sus llamadas de seguimiento con clientes, pero su mente volvía una y otra vez a los trámites. Sin embargo, esta vez no era la urgencia la que le dominaba, sino la claridad. Cada documento aportado, cada sello oficial, era un peldaño hacia la vista y, finalmente, hacia el reencuentro con Lucía. Y, en ese caminar, estaba dispuesto a tropezar con la falta de información o la desorganización. Así concluyó su visita de reclamación en la comisaría. Solo así la justicia podría reconocérselo. La mañana de la primera vista llegó con un cielo nublado y un aire húmedo que presagiaba lluvia. Javier despertó con el cuerpo tenso. Consciente de que hoy debía dar la cara ante el juez y demostrar, con palabras y pruebas, que su vínculo con Lucía era real y profundo. A las 7 de la mañana sonó el despertador. Después de un café rápido, revisó una vez más la carpeta que llevaba la abogada Ortega: fotocopias de correos, atestados policiales, certificados médicos, fotos del colegio, testimonio de vecinos y extractos bancarios. Pero sobre todo, recordaba la advertencia de Ortega: revisa el nombre del colegio, la fecha de matrícula, los datos médicos. No puedes fallar en nada. A las 8:15 de la mañana salió de su apartamento en la calle de Alcalá y tomó un taxi hasta Plaza de Castilla. El tráfico lento como de costumbre. Le dio tiempo para repasar mentalmente el guión que había preparado: presentación personal, relación con la niña, calendario de visitas, pruebas documentales. No faltaría ninguna pieza. Sin embargo, un leve temor le susurraba que, pese al despliegue de papeles, su gran asignatura pendiente era demostrar que conocía a su propia hija. El Palacio de Justicia se alzó imponente bajo un cielo gris. Su fachada de granito y cristal mostraba la solemnidad de un templo cívico. Javier pagó al taxista, recogió maletín y carpeta, y entró por la puerta principal. Un guardia de seguridad le pidió el justificante de citación. Él lo mostró con manos temblorosas, recibiendo un pase de papel que debía entregar luego. Bajó al vestíbulo y se dirigió con paso firme al despacho de su abogada. Allí estaba la licenciada Ortega, vestida con traje oscuro y gafas de pasta, revisando unos documentos en su mesa. Al oír la puerta, levantó la vista y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Buenos días, Javier. Espero que hayas descansado un poco. Bastante, respondió él con un leve asentimiento. ¿Estamos listos? Ortega le indicó la carpeta que acompañaría al letrado de familia en la sala de vistas, y luego repasaron los puntos críticos. Datos personales de Lucía: nombre completo, fecha de nacimiento. Dirección, nombre y dirección del colegio: Colegio San José, calle Mayor, 10. Historial médico: alergias al polen y vacuna antitetánica reciente. Detalles del calendario de visitas: fechas, horas. Lugares de encuentro. Pruebas de comunicación: correos electrónicos y mensajes de WhatsApp ordenados cronológicamente. Testigos esenciales. Declaración jurada de la vecina y posible testimonio de su hermano. Recuerda no interrumpir al juez, le advirtió Ortega. Espera tu turno para hablar y contesta solo lo que te pregunten. Evita emociones excesivas. Sé claro y conciso. ¿Alguna duda? Javier negó con determinación. Con el corazón latiendo a ritmo acelerado, se despidió y salió hacia la sala de vistas número 6. Al otro extremo del pasillo. La sala era amplia, con asientos de madera y un gran estrado al fondo donde 3 magistrados presidían la audiencia. A un lado, la mesa de la abogada de la madre; al otro, la de Ortega. Varias familias esperaban, hablando en voz baja. Al verlo entrar, Ortega le hizo un gesto para indicar dónde sentarse. Javier tomó plaza. Abrió su carpeta y aprovechó para ordenar papeles y coger aire. Poco después, el actuario anunció:
Se hace saber a las partes que la Sala de lo Civil de este Juzgado de Familia número 4 está reunida en audiencia pública para conocer del procedimiento 154/2025. García López contra Martínez Pérez, relativo a régimen de visitas de la menor Lucía García Martínez. El juez ponente, la magistrada doña Carmen Ruiz, levantó la mirada de un grueso expediente y comentó: que entren las partes. Javier y su abogada se pusieron en pie. Entraron también la madre, Marta Martínez, acompañada de su abogada. Aquello lo había repasado. Inspiró y contestó: está matriculada en el Colegio San José, situado en la calle Mayor número 10 de Madrid. La jueza asintió y miró el expediente. Bien. Ahora, señor García López, ¿podría decirnos cuál es la alergia más reciente que ha sufrido su hija y en qué fecha? Javier sintió un sudor frío. Alergia al polen, el informe del pediatra decía. 04 de mayo de 2024, reacción y prescripción de antihistamínicos. Pero en el atril el juez esperó su respuesta. Mi hija es alérgica al polen. Y la última crisis la tuvo en mayo del año pasado, contestó sin conjugar bien la fecha. La abogada Ortega entrecerró los ojos con preocupación. Le hizo un leve gesto con la cabeza para que mirara el expediente, pero el juez ya había tomado nota. ¿Mayo del 2024? Repreguntó con tono neutro. Distingamos que el reporte que obra en autos especifica el 4 de mayo. Javier se aclaró la garganta. Correcto, señora magistrada. Fue el 4 de mayo de 2024. Mientras tanto, la parte contraria observaba en silencio. La abogada de Marta tomó la palabra. Magistrados, aportamos prueba documental y testifical para acreditar que la madre de la menor ha ejercido siempre su custodia de forma diligente y responsable, así como numerosos reportes escolares y médicos. Adjuntamos también fotografías de las actividades extracurriculares y el informe de la profesora tutora. Presentó su carpeta y depositó los documentos sobre la mesa. El juez leyó con brevedad. Entiendo. Señor García López, ¿quiere usted replicar algo al respecto? Javier tomó aire, se puso de pie y se dirigió al estrado central, con la carpeta en la mano. Señoría, tal como consta en los documentos aportados por esta parte, he respetado siempre el régimen de visitas dictado en la sentencia de divorcio. Mi señora exesposa ha incumplido en múltiples ocasiones. Por eso solicito que se restablezca el régimen de visitas y se sancionen los incumplimientos. Estoy dispuesto a cumplir los horarios, lugares y condiciones que este tribunal estime convenientes. Al terminar, volvió a su sitio. La jueza Ruiz le lanzó una mirada analítica. Señor García López, entendemos su petición. Sin embargo, este tribunal ha de valorar no solo la formalidad de las visitas, sino la capacidad efectiva de relación con la menor. Usted ha aportado pruebas de impedimento, sí. Pero la valoración del interés superior de la niña exige comprobar también su implicación emocional y práctica. Javier ladeó ligeramente la cabeza. Consciente de que la jueza lo retaba a demostrar prueba viva de esa implicación. En ese momento, la abogada de Marta solicitó autorización para llamar a su testigo, doña Carmen Martínez. La vecina que había declarado en comisaría. Una vez concedida, entró la señora Martínez, una mujer de avanzada edad, que juró decir verdad y desde el atril afirmó. Yo he visto al señor García esperando a la niña en el portal según el calendario de visitas, y luego no llegó. La menor estaba asomada a la ventana, llorando porque no la dejaron salir. Tras su declaración, el juez preguntó a Javier. ¿Desea usted realizar alguna pregunta al testigo? Él tragó saliva y acabó con voz suave. Doña Carmen, muchas gracias. Solo me gustaría preguntarle si la menor hacía algún comentario sobre mí, si parecía esperarme con ilusión. La testigo sonrió con ternura. Diría que sí, señor. La niña a veces me decía, Carmen. Mi papá vendrá pronto. Se notaba la ilusión. Aquel testimonio arrancó un leve brillo de esperanza en el rostro de Javier. La jueza Ruiz anunció un receso de 10 minutos para deliberar. En el pasillo, Javier se acercó a Ortega con el ceño fruncido y susurró. ¿Lo ves? Hemos logrado impacto. Sí, respondió la abogada,
pero debes prepararte para preguntas más personales. El juez querrá saber cuánto conoces de la rutina y gustos de tu hija, su cuento favorito, su comida preferida. Javier asintió con nerviosismo. En el fondo, sabía que su gran debilidad era haber priorizado la formalidad sobre el afecto. No recordaba si a Lucía le gustaba la oruga muy hambrienta o Caperucita Roja. Aquello necesitaba enmendarlo si quería que la jueza valorara su vínculo. Volvieron al aula. La sesión continuó con preguntas sobre la relación de la niña con terceros, abuelos, colegio, amigos. Finalmente la jueza Ruiz cerró la vista. Tomó nota de las pruebas documentales y testificales. Procederé a dictar resolución en el plazo de 5 días hábiles. Mientras tanto, quedaba en evidencia la necesidad de reforzar su implicación emocional. Al salir, Marta pasó junto a él con aire serio. Él asintió con respeto y por primera vez se prometió a sí mismo algo más allá de los papeles, conocer de verdad a su hija, sus pequeños mundos, sus miedos y alegrías. Porque las leyes valoran no solo las firmas y los documentos, sino también el cariño sincero que une a un padre con su hija. Con ese pensamiento, Javier avanzó por el pasillo del Palacio de Justicia, rumbo a la cafetería del edificio. Planear una tarde de juegos compartidos. La batalla legal seguía su curso, pero en el fondo, Javier había comprendido que el verdadero desafío empezaba fuera de la sala de vistas, en cada gesto, en cada conversación con su hija. Y estaba dispuesto a aprender. La tarde que antecedía a la segunda vista judicial amaneció con una temperatura templada y un sol perezoso filtrándose tras las nubecillas dispersas. Para Javier, sin embargo, aquel nuevo día prometía más incertidumbre que alivio. La sorpresa inicial, anunciada por su abogada Ortega en la última reunión, le rondaba la mente desde el amanecer. Aquel piso en el número 15 de la elegante calle Serrano había sido transformado por la abogada en una suerte de cuartel general de batalla familiar. Allí, sobre la mesa de madera clara, se habían apilado testigos, peritajes, informes escolares y médicos, junto a un laptop siempre encendido mostrando documentos por pulir. El eco de los pasos de clientes y la algarabía de asistentes legales completaban la atmósfera tensa, la rutina de un bufete de familia en plena contienda judicial. A las 4:45. Tras una jornada atareada en la oficina de su empresa de ventas, gestionando cierres de mes, llamadas con proveedores y la formación de 2 nuevos becarios, Javier salió con premura hacia Serrano. En el trayecto en metro repasó mentalmente todo lo ocurrido hasta el momento, la denuncia, la reclamación en comisaría, la primera audiencia que, a pesar de no culminar en resolución definitiva, había reactivado su derecho provisional de visitas. Pero también estaba presente la advertencia de la jueza de que su implicación emocional con Lucía resultaba insuficiente a juzgar por sus respuestas en la sala. Necesitas sorpresas, pensaba, mientras Ortega tomaba notas con rapidez. Al verle entrar, la abogada alzó la vista. Javier. Justo a tiempo. Pasa, por favor. El perito le saludó con un gesto cortés y se retiró a un lado, dejándolos solos. El despacho inundado por la luz del atardecer que entraba por la gran ventana. Mostraba sobre la mesa central una carpeta de cartón gris con el rótulo Informe psicológico Lucía, y un folio suelto con una lista de actividades propuestas para medir la empatía y el conocimiento mutuo entre padre e hija. Te presento al doctor Santiago Rebollo, dijo Ortega, señalando al hombre de gafas y cabello canoso. Es psicólogo clínico y perito en procesos de familias. Ha evaluado a decenas de padres e hijos en casos de custodia. Javier estrechó la mano del doctor Rebollo, sintiendo el tacto firme y la mirada analítica del especialista. Se sentó frente a la carpeta gris. Encantado de conocerte, doctor, respondió Javier, notando cierta tensión al ver el informe ya confeccionado. El gusto es mío, contestó el perito con voz mesurada. He recibido tus documentos, pero hoy vengo a proponerte algo distinto. Voy a describirte un método para reforzar el vínculo con tu hija y, de paso, generar un informe pericial que refleje tu implicación real. ¿Te interesa? Javier asintió con curiosidad y expectativa. Explícame en qué consiste, pidió. El doctor dedicó unos segundos a colocarse cómodamente en la silla. Se trata de un protocolo de observación y diálogo estructurado.
Primero he citado para mañana a tu hija en un espacio neutral. Un centro municipal de infancia en la calle O'Donnell, donde habré preparado un rincón de juegos y otro de lectura. Allí grabaré una sesión de 40 minutos en los que realizaremos 4 actividades claves. El juego libre bajo supervisión. Permitiremos que la niña escoja entre bloques de construcción, muñecos o instrumentos musicales. Observaré tu capacidad de adaptación a sus elecciones, si la animas, si la respaldas, si sabes interpretar sus gestos y necesidades. El diálogo del cuento. Yo leeré un cuento infantil clásico, y luego te pediré que le hagas preguntas sobre la historia, personajes, moraleja, emoción principal. Esto me dirá si conoces sus gustos literarios y si sabes estimular su comprensión. El juego de las emociones. Dispondré de tarjetas con rostros felices, tristes, enfadados, asustados. Te haré algunas preguntas sobre tu hija, su canción favorita, su comida preferida, su hobby más reciente. Será sorpresa, pero si contestas correctamente generarás un plus de puntos en el informe. ¿Y todo eso saldrá en un informe?, preguntó Javier, mezclando entusiasmo y nerviosismo. Exacto, aseguró Rebollo. Al final de la sesión. Redactaré un documento valorativo donde se refleje tu capacidad parental real, si sabes escuchar, si conoces sus gustos, si ofreces seguridad y afecto. Eso ante la jueza es un testimonio de implicación que las palabras o los papeles por sí solos no pueden ofrecer. Ortega exhaló un suspiro de alivio. Esta es la sorpresa inicial de la que te hablé. Nos da 2 ventajas: creas un vínculo genuino con Lucía antes del día de la sentencia, y aportamos una prueba pericial objetiva de tu capacidad como padre. Javier. Con el corazón encogido y los hombros erguidos, repitió en voz baja. Mañana tendré que demostrarle a mi hija cuánto la conozco. La tarde empezó a teñirse de naranja cuando Javier recogió sus cosas. Antes de salir, Ortega añadió: te enviaré la convocatoria oficial para mañana a las 11. Vístete de manera cómoda, nada de traje, como un papá que lleva a su hija a jugar. Y dile a Marta que el punto de encuentro es la entrada del centro municipal a las 10:50. No menciones el perito ni el informe, solo di que es una visita sorpresa de papá y yo. Javier asintió con determinación. A pesar de que la idea de enfrentarse a su hija sin ensayos le provocaba vértigo, comprendía que aquella estrategia podía cambiarlo todo. Al llegar a su apartamento en la calle de Alcalá, revisó en su móvil el correo con la convocatoria, un PDF con logo del despacho, hora, lugar y protocolo de confidencialidad. Casi sin pestañear, replicó: recibido. Allí estaré. Al apagar el ordenador, su mirada se posó en el álbum de fotos de la estantería, imágenes de una Lucía que ya no era tan pequeña, que había crecido y desarrollado sus propias preferencias. Ella sabrá si realmente me conozco a mí mismo como padre, pensó. En la cama antes de dormir, repasó mentalmente posibles respuestas. Tu canción favorita es Colores, Colores de Cantajuego. Te encanta comer puré de zanahoria. Tu cuento preferido es El pez arcoíris. Te gustaría aprender piano. Te da miedo la oscuridad. Cada dato memorizado se mezclaba en su mente con la esperanza de sorprenderla mañana. Y así con la luz de la lámpara encendida y el eco lejano de las sirenas nocturnas de Madrid. Javier se durmió por primera vez sintiendo que la batalla legal dejaba de ser solo un conflicto de tribunales y se convertía en algo profundamente emocional. Tanto él como Lucía estarían a punto de descubrir cuánto podían aprender el uno del otro. La mañana comenzó como cualquier otra. El canto lejano de los pájaros se colaba por la ventana de su dormitorio y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Sin embargo, para Javier García López, aquel miércoles prometía ser especialmente trascendental. No solo debía recopilar el certificado oficial de matrícula de Lucía en el Colegio San José, sino que tras la sesión con el perito, cualquier pequeño desliz, un dato mal recordado, una fecha equivocada, podía volverse en su contra en la segunda audiencia que se celebraría en apenas 3 días. Se levantó con determinación y, tras vestirse con camisas de colores claros y pantalones informales, instrucción puntual de la doctora Ortega para no parecer excesivamente formal, se dirigió a la cocina. El reloj marcaba las 8. Bebió un sorbo de café, guardó con cuidado la carpeta verde donde acumulaba sus evidencias y salió de su piso en la calle Alcalá. Aquel día
Confió su coche a un aparcacoches en la esquina y continuó a pie, disfrutando del fresco aroma mañanero mientras caminaba por la calle Velázquez. Iba repitiendo en voz baja los datos del colegio. Colegio San José, calle Mayor 10, teléfono 91547-1153, directora doña Carmen Sánchez. Cada palabra acudía con claridad, pero la inseguridad persistía, ¿y la fecha de inicio del curso? ¿Fue el 10 de septiembre o el 15? Se preguntaba constantemente. A las 8:45 llegó frente al edificio emblemático del Colegio San José. La fachada clásica de ladrillo visto y grandes ventanales exhibía el escudo azul y blanco que identificaba a la institución. A su derecha. Aproximándose al mostrador de recepción. Soy Javier García López. Tengo cita con el director para recoger el certificado de matrícula de mi hija, Lucía. La recepcionista. Una mujer de mirada amable y gafas de montura fina, asintió mientras consultaba su ordenador. Buenos días, señor García. Efectivamente, su cita es a las 9. Puede pasar al despacho del director en la primera planta, sala 102. Javier subió por la escalera de caracol, dejando atrás el bullicio de los pasillos donde se escuchaban risas y el eco de pasos apresurados de escolares. Al llegar a la sala 102, llamó suavemente y entró. El director. Un hombre de unos 50 años con corbata a rayas y gesto cordial, lo recibió con un apretón de manos. Buenos días, Javier. Siéntese. Por favor, invitó señalando una silla frente a su escritorio de caoba. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, señor, respondió Javier. Le agradezco que me atienda con prontitud. El director asintió mientras sacaba un sobresellado de un archivador. Aquí tiene el certificado oficial de inscripción. Confirmamos que Lucía García Martínez está matriculada en el curso de infantil de 5 años, Grupo B, para el año académico 2024-2025. La fecha de inicio fue el 10 de septiembre de 2024 y el horario lectivo diariamente de 9 a 2. Javier tomó el sobre con cuidado y leyó en voz alta. Certificado. Se hace constar que la alumna Lucía García Martínez, DNI 32.987.654, L, nacida el 15 de marzo de 2019, está inscrita en el Colegio San José, calle Mayor 10, Grupo Infantil 5B, curso escolar 2024-2025. Con horario de 9 a 2 de lunes a viernes. Madrid, 12 de agosto de 2025. Firmado, Carmen Sánchez, directora. Sintió un peso que se aliviaba. Disponía de un documento oficial sellado con el escudo del colegio, fehaciente para el juzgado. Guardó el sobre en la carpeta y le dio las gracias. ¿Necesita algo más?, preguntó el director. No. Esto es todo. Muchas gracias por su ayuda. Se despidió con cortesía y bajó de nuevo al patio. Mientras salía, un grupo de niños jugaba a la comba, riendo y cantando. El sonido de sus voces le recordó la importancia de lo que estaba en juego, el bienestar de su hija, la estabilidad de su rutina. A las 9:15 ya estaba en su coche, con la carpeta apoyada en el asiento del copiloto. Llamó por teléfono a la licenciada Ortega. Buenos días, abogada. He recogido el certificado de matrícula. Lo escanearé y se lo envío al despacho en unos minutos. Perfecto, Javier, respondió ella. Ahora conviene que obtengas su historial académico, notas trimestrales y certificado de buena conducta. Eso demuestra tu interés por su rendimiento escolar. También el informe de su profesora tutora. Entendido, confirmó Javier. Voy a solicitarlo vía email hoy mismo. Colgó y abrió la aplicación del colegio en su móvil. Redactó un correo breve y formal. Asunto: solicitud de historial académico y certificado de buena conducta Lucía García Martínez. Cuerpo: estimada doña Carmen. Le agradecería mucho si pudiera proporcionarme el historial académico completo de mi hija, así como un certificado de buena conducta emitido por el centro. Adjunto copia de mi DNI y certificado de matrícula. Quedo a su disposición para cualquier aclaración. Un cordial saludo. Javier García López. Pulsó enviar y con un suspiro
Se dirigió a la estación de metro que lo llevaría de regreso a su oficina. Durante el trayecto, repasó mentalmente su plan de acción para las próximas 48 horas, recibir el certificado de conducta. Recopilar notas, organizar las pruebas de la sesión con el perito, ensayar las respuestas para la siguiente audiencia. Se dio cuenta de que en medio de la vorágine legal estaba aprendiendo algo esencial: ser un padre presente no solo requería pruebas documentales, sino también gestos cotidianos de implicación. Al llegar a la oficina, depositó la carpeta verde en su mesa de trabajo y antes de atender el primer asunto pendiente, envió un mensaje a su madre y a su hermano. Hola, buenas. Tengo que presentar su declaración jurada en el juzgado. ¿Podrían venir este viernes a mi despacho para firmar y sellar? Les envío la cita cuando la tenga. Gracias. Luego, preparó las llamadas y correos a la pediatra de la niña y a los testigos. Todo debía estar listo antes de la próxima vista. Mientras redactaba un email al pediatra solicitando el historial médico completo, vacunas, alergias, revisiones, notó cómo la carpeta de evidencias iba cogiendo forma de historia coherente. La asistencia escolar, el interés académico, la salud de Lucía, sus preferencias, su vínculo emocional con su padre. Cada documento, cada fotografía, cada testimonio. Era un ladrillo en la reconstrucción de un hogar compartido. La agenda del móvil mostraba 2 recordatorios para ese día: enviar certificado de matrícula al despacho a las 10. Y llamar al pediatra a las 11:30. Con las pruebas escolares ya conseguidas, Javier sintió que recuperaba confianza. No obstante, en lo más profundo de su mente sabía que aún quedaba el desafío más significativo: demostrar ante el juez no solo que sabía datos fríos, sino que estaba dispuesto a vivir el día a día de su hija. A celebrar sus éxitos, a consolar sus miedos y a participar activamente en su crecimiento. Al entrar en la reunión de equipo de ventas, sus compañeros notaron un aire renovado en él. Adjunto historial académico y certificado de buena conducta de Lucía García Martínez. Un saludo, Carolina. Javier sonrió con alivio. Tenía ya 2 documentos fundamentales: matrícula y conducta. Solo restaba el itinerario de pruebas médicas. Pero por primera vez en semanas, sintió que el terreno se nivelaba. En el fondo comprendió que los papeles eran piezas imprescindibles. Sobre todo, estar presente. A las 2, al terminar su videollamada con un cliente, revisó la carpeta. Cada documento tenía su sello, su firma, su fecha exacta. Aquello demostraba diligencia. Pero el gran reto estaba por venir: la audiencia definitiva en la que estas evidencias se combinarían con su prueba pericial emocional. Y, más allá, la oportunidad de reconciliar la teoría legal con la realidad de cada tarde compartida, de cada juego conjunto, de cada pregunta sobre el color favorito o la canción del momento. Bajo el cielo de Madrid, Javier concluyó su jornada de trabajo sabiendo que el olvido escolar había quedado atrás. Ahora, estaba listo para demostrar que su memoria no era solo un archivo de datos, sino un reflejo de su corazón de padre. Y ese descubrimiento marcaría el siguiente paso en su travesía hacia la custodia compartida de su hija. Javier García López se encontraba en su despacho de la calle Alcalá cuando su teléfono vibró con un correo urgente de la licenciada Ortega. Era el sábado por la mañana. Y él había dedicado esa jornada al plan de refuerzo de vínculo con Lucía: ensayar preguntas, revisar documentos y preparar la sesión con el perito. Sin embargo, la abogada le pedía que realizara una investigación de los medios antes de la siguiente vista. Aquella expresión sonaba fría y burocrática. Pero supo que tras ella se ocultaba la necesidad de recabar testimonios y pruebas indirectas sobre su rol como padre: menciones en redes sociales, opiniones de vecinos, fotos en prensa local. Cualquier rastro público que demostrara su implicación. Sin perder tiempo, Javier apagó el portátil y se calzó sus zapatillas deportivas para salir a la calle. El plan era claro: visitar cafés y librerías cercanas, consultar hemerotecas en línea y solicitar impresiones en un centro de reprografía. Todo debía hacerse antes del lunes, pues el martes tenía la segunda audiencia. Asegurándose de que se viera la fecha y la descripción: mi pequeña Lucía sopla 5 velitas hoy, 15 de marzo de 2024, tarde de manualidades con papá, 22 de noviembre de 2024. Visita al Zoo de Madrid,
primera vez azul cielo, 3 de junio de 2025. Cada instante era una prueba pública de su implicación. A continuación comprobó su cuenta de Twitter. Allí no había tantas referencias familiares, pues usaba la plataforma para asuntos laborales, pero sí encontró un hilo de comentarios cuando su empresa colaboró con un taller escolar. Él publicó fotos de una charla sobre ventas dirigida a padres y madres del colegio. Aquella actividad resultó formativa para ellos, y varios padres comentaron: «Gracias, Javier, por tu ponencia en San José, 12 de febrero de 2025. Capturó también esa conversación. Con el móvil ya lleno de pruebas digitales. Salió de la cafetería y se dirigió a la hemeroteca de un periódico local. En la entrada le atendió un bibliotecario, a quien explicó su interés. «Buenos días. Estoy compilando pruebas para un procedimiento de custodia. Necesito buscar cualquier mención en la prensa local sobre actividades familiares en las que haya participado con mi hija». El bibliotecario sonrió con comprensión, y le entregó un abultado formulario para tramitar el acceso a las hemerotecas digitales y archivos impresos. Javier dudó unos segundos. Aquel trámite podría tardar un rato. Sin embargo, recordó la advertencia de Ortega: cuanto más completa la investigación, más sólida su posición. Rellenó el formulario. Presentó su DNI y solicitó el acceso al archivo desde 2019 hasta 2025. Instalado en uno de los ordenadores públicos, buscó la palabra San José y familia, y taller y Javier García. Aparecieron varios resultados: un breve artículo en la sección de comunidad del diario El Madrileño titulado Padres en Acción. Taller de ventas para mamás y papás, publicado el 14 de febrero de 2025, donde se le mencionaba como ponente. Guardó los PDFs en una memoria USB y los imprimió en la fotocopiadora. Con esos recortes ya en su carpeta de evidencias, decidió ampliar la búsqueda a medios en línea de la Asociación de Vecinos de su barrio. Entró en el portal de la Asociación Vecinal Goya y encontró un blog, donde se reportaba la sesión de cuentacuentos en la biblioteca municipal. Allí varias madres habían posteado fotos y comentarios. Él aparecía leyendo La oruga muy hambrienta, el 30 de enero de 2025, mientras Lucía escuchaba atenta. Guardó esas capturas también. Eran ya casi las 2 y, con el estómago rugiendo, salió a la calle en busca de un bocadillo. Se detuvo en una panadería cercana y compró un bocadillo de jamón. En la terraza revisó lo recopilado: capturas de redes sociales, artículos de prensa. Pero la abogada también quería testimonios directos de otras personas. Por eso, después de comer, se desplazó a la puerta del edificio donde vivía la vecina, doña Carmen Martínez, la testigo de la primera audiencia, para pedirle un testimonio más amplio por escrito. Tocó el timbre y al poco, la señora abrió la puerta con expresión amable. «Javier. Qué sorpresa verte otra vez. Pase, por favor». Entró en el recibidor y se sentó en un sillón mientras doña Carmen le ofrecía una taza de té. Él sacó un bloc de notas y explicó su petición. «Señora Martínez, gracias por recibirme. Verá, necesito un breve escrito para el juzgado donde relate no solo lo que vio aquella tarde en que Lucía me esperaba en el portal, sino también cualquier otra vez en que podamos coincidir usted con mi hija y conmigo en actividades de barrio. ¿Podría redactarlo y firmarlo?». Doña Carmen asintió con entusiasmo. «Claro que sí, hijo. Me parece muy bien que quieras demostrar tu dedicación. Mañana te lo paso al salir del cole, si te parece». Acordaron la entrega para el próximo lunes. Con una llamada de despedida, Javier volvió a la calle con otra prueba en proceso. Para rematar su investigación de medios, visitó la librería de adultos y niños, Mundo de Papel, en la calle Fuencarral. Un establecimiento donde solía comprarle cuentos a Lucía. Allí preguntó a la dependienta si recordaba algún momento en que padre e hija hubieran venido juntos a elegir libros y si podía dejar por escrito ese recuerdo. Después de consultar su libreta de clientes, la joven dependienta escribió un breve testimonio. En otoño de 2024. Padre e hija acudieron varias veces a esta librería para seleccionar cuentos infantiles. El señor Javier solía preguntar a Lucía cuál era su preferido antes de comprarlo. Firmado, Laura Ruiz. Dependienta. Javier dobló el papel y lo guardó.
Ya con la tarde cayendo, regresó a casa con una carpeta más gruesa de lo habitual, rebosante de recortes, capturas, testimonios en borrador y certificados. Esa noche enviaría un correo a la licenciada Ortega con el índice de la investigación de medios, adjuntando los PDFs de prensa y de blog, las capturas de redes y los testimonios prometidos. Era un material tan diverso como sólido, mostraba su implicación pública y comunitaria, más allá de los papeles reglamentarios. Al llegar a su apartamento, encendió la luz del salón y depositó la carpeta junto a la mesa. Encendió el ordenador y redactó un correo detallado. Asunto: investigación de medios completada para procedimiento 154/2025. Cuerpo: estimada licenciado Ortega, le remito adjunto el informe de investigación de medios solicitado. Incluye capturas de mis publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, 5 posts. PDF de artículo en El Madrileño, 14 de febrero de 2025 sobre taller de ventas en San José. Boletín municipal con imagen de fin de curso, 20 de junio de 2024. Captura de blog de Asociación Vecinal Goya, 30 de enero de 2025, sesión de cuentacuentos. Testimonio escrito de doña Carmen Martínez, en trámite. Lo entregaré el lunes. Testimonio de dependienta de librería Mundo de Papel, firmado. En breve le haré llegar el documento final de doña Carmen. Quedo a su disposición para cualquier aclaración. Un saludo. Javier García López. Pulsó enviar y, tras un suspiro de alivio, se recostó en el sofá. Había invertido todo un día en una labor meticulosa, a veces tediosa, pero imprescindible. Cada recorte y cada testimonio reforzaban la idea de un padre activo, presente y reconocido por su entorno. Al fin y al cabo, si la justicia valoraba la prueba documental, aquellos ecos comunitarios demostraban que su papel de padre trascendía el mero cumplimiento de horarios, se reflejaba en la gratitud de vecinos, en el aprecio de maestras y dependientes, en la mirada orgullosa de una madre vecina. Miró el reloj, eran las 9:30. Mañana, domingo, revisaría todo y se prepararía para la semana decisiva. Sabía que la investigación de medios había sido un arma secreta, que complementaba las pruebas frías y la sesión con el perito. Ahora, Javier descansó con la sensación de haber moldeado una narrativa genuina, la de un papá que, tanto en la intimidad familiar como en la plaza pública, había sido parte activa de la vida de su hija. Y, con ello, estaba listo para la siguiente batalla en los tribunales. La mañana del lunes amaneció fresca y luminosa en Madrid. Para Javier García López, sin embargo, el día prometía la mayor intensidad emocional de todo el proceso, la reunión de estrategia definitiva con su abogada, la licenciada Ortega. En la sala de juntas del despacho situado en el número 120 del Paseo de la Castellana. Allí decidirían el enfoque para la audiencia final. Integrarían las pruebas recopiladas y perfilarían la defensa de cara al fallo definitivo. A las 9 de la mañana sonó su despertador, sabía que no podía permitirse llegar tarde. Tras un breve desayuno, tostadas integrales con tomate y un café solo, repasó una vez más el índice de la carpeta gris. Formulario de denuncia y atestados policiales. Certificado de matrícula y documentos escolares. Historial médico y certificados de vacunas. Informe pericial de vínculo con sesión grabada. Investigación de medios, recortes de prensa. Testimonios vecinales, redes sociales. Declaraciones juradas de familiares y testigos. Se puso la chaqueta, no aquella oscura y formal que usó en la primera audiencia, sino una cazadora sport gris claro, tal y como le recomendó Ortega, y salió de su apartamento en la calle Alcalá. En el taxi hacia la Castellana, repasó mentalmente los puntos fuertes y débiles de su caso. Su principal fortaleza reside en la abundancia de pruebas, no solo papeles con fechas y sellos, sino también testimonios humanos y un informe pericial que reflejaba su capacidad de empatía y conocimiento de su hija. No obstante, su talón de Aquiles seguía siendo la posible falta de naturalidad al expresarse. Le preocupaba que en el estrado pudiera parecer excesivamente preparado o, peor aún, frío y distante. Llegó al despacho de la licenciada Ortega a las 9:45. El edificio moderno de cristal y acero destacaba entre las fachadas clásicas de la zona.
Ascendió al piso 5, donde un recepcionista le indicó la sala de juntas 5B. Allí, sobre una elegante mesa de madera color nogal, ya le esperaban Ortega y el doctor Rebollo, el perito. Junto a una pantalla donde proyectarían los vídeos de la sesión con Lucía. Javier tomó asiento en el centro, flanqueado a su derecha por la abogada y a su izquierda por el psicólogo. «Buenos días». Javier, saludó Ortega con voz clara. «Gracias por venir puntual. Vamos a repasar el guión de la vista final y a ver la prueba pericial en vídeo. Después definiremos quién habla primero. ¿Qué mensaje queremos transmitir y cómo responderás a las preguntas críticas?» «Listo». «Listo», respondió él con un leve gesto de asentimiento. Ortega encendió el portátil y proyectó en la pantalla un documento titulado Estrategia de Audiencia Final Procedimiento 154/2025. Bajo el título aparecían en negrita 3 objetivos. Demostrar la implicación emocional real de Javier con Lucía. Confirmar que los impedimentos al régimen de visitas fueron injustificados. Subrayar que la madre, pese a su diligencia, no obstaculiza el interés superior de la niña para la custodia compartida o visitas ampliadas. Empecemos con el primer objetivo, dijo Ortega mientras señalaba en la pantalla. Aquí tienes el informe pericial del doctor Rebollo que mide el vínculo. Vamos a ver un extracto de la grabación de la sesión en el centro municipal. El doctor Rebollo avanzó en el vídeo hasta el minuto 8:15, donde se veía a Javier preguntando a Lucía por su cuento favorito. La niña, con voz tímida, respondía señalando un libro ilustrado sobre un pez de colores. Javier asentía, sonreía y le decía: «El pez arcoíris». «Claro que sí, preciosa. Me encanta que te guste esa historia». «¿Y recuerdas qué parte te hace más gracia?». La niña se reía y respondía contando detalles de la trama. La cámara mostraba la complicidad entre ambos. Ortega pausó el vídeo. «Fíjate en tu tono de voz y en la sonrisa cuando lograste esa conexión. Ese fragmento es oro para nosotros. En la audiencia, pediremos permiso al juez para proyectar 10 minutos de esta sesión. Así podrá apreciar tu empatía y tu conocimiento de Lucía». Javier observó su propio gesto, más relajado de lo que esperaba. Aquella naturalidad contrastaba con la rigidez de las audiencias. Sintió un soplo de confianza. Para solicitarlo, continuó Ortega, haremos un ruego verbal al inicio de la vista, tras la presentación de pruebas documentales. Lo plantearemos como prueba complementaria audiovisual. Si el juez lo autoriza, proyectaremos solo los fragmentos que destaquen la relación. Perfecto, asintió Javier, disfrutando de la claridad del plan. ¿Y qué más? Ortega avanzó el documento. El segundo punto es el calendario de visitas. Hemos visto que tu ex esposa incumplió 5 veces el régimen. Presentaremos una cronología clara, fecha, hora, motivo aportado por ella, dolor de garganta, viaje de última hora, avería del coche. En cada caso, acompañada de las capturas de WhatsApp y de al menos un testigo presencial o una prueba indirecta. Eso refuerza la tesis de que tus intentos fueron sistemáticamente bloqueados. Sí, respondió Javier. El dossier de atestados y de mensajes ya incluye todo eso, con la declaración jurada de doña Carmen y la prueba de la vecina del colegio. Exacto, confirmó Ortega. Lo único que cambiaremos es el orden. Primero proyectamos el vídeo pericial y luego mostramos la cronología de impedimentos. Será más impactante. Al ver tu complicidad con Lucía, el juez entenderá mejor el perjuicio que sufres cuando no te dejan verla. El doctor Rebollo intervino. Yo reforzaré durante mi informe oral la idea de que el vínculo parental no solo se demuestra con documentos, sino con estas pruebas vivas, la atención, el afecto, la reciprocidad emocional. Eso da un plus de humanidad que no se puede falsificar. Concluida la sección documental, Ortega pasó al tercer objetivo. Finalmente abordaremos la custodia parcial o ampliación de visitas. Aunque la custodia principal sigue siendo de la madre, pediremos un régimen de fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares. Para ello subrayaremos tu estabilidad laboral. Tu vivienda adecuada, mostró una diapositiva con fotos de tu hogar, y tu proyecto de actividades conjuntas con la menor, basado en los talleres y actividades escolares que ya has impartido.
Javier asintió. Ver en pantalla las fotos de su salón arreglado para manualidades con Lucía. Los diplomas de la charla de ventas y las invitaciones a la asociación de vecinos le recordó cuánto había trabajado para construir esa imagen de padre ejemplar. De acuerdo, dijo él. ¿Y en cuanto a posibles preguntas complicadas? Ortega dedicó un momento a anotar en la pantalla un cuadro con preguntas críticas y respuestas modelos. Pregunta del juez. Respuesta recomendada. ¿Por qué no recordó la alergia exacta de Lucía en la primera audiencia? Reconozco que en la tensión del momento no recité la fecha exacta. Pero desde entonces he revisado el historial para asegurarme de su bienestar. ¿Conoce usted el nombre del tutor o profesora principal? Sí, la señorita Ana Martínez, tutora de Infantil 5B. Con la que mantengo comunicación frecuente para el seguimiento escolar de mi hija. ¿Cómo va a compaginar su trabajo con este nuevo régimen? Mi puesto de gerente de ventas me permite flexibilidad horaria y teletrabajo parcial, y ya he acordado con mi empresa poder adaptar mis horarios para dedicarme a mi hija. Debemos memorizar estas réplicas, Javier, insistió Ortega. No se trata de aprenderlas de memoria palabra por palabra, sino de interiorizar el sentido. Mantén la calma y no te precipites. Entendido, respondió él, anotando mentalmente. La reunión se prolongó hasta la 1:30 de la tarde. Ortega y Rebollo repasaron cada detalle, la forma de entrar y salir del estrado. El uso de un papel con notas breves, el tono de voz a emplear al dirigirse al juez. Javier se dio cuenta de que, más allá de reunir pruebas, se trataba de comunicar con sinceridad y coherencia. Aquella sesión de 4 horas le dejó agotado pero aliviado, había un plan claro y un guión afinado. Antes de terminar, Ortega le entregó un dossier impreso con un guión de intervención. Apertura. Agradecimiento al tribunal y breve exposición de la solicitud. Proyección de vídeo pericial, 10 minutos. Exposición de cronología de impedimentos, 5 minutos. Testimonio de 2 testigos clave, Carmen Martínez y hermano. Argumentación final, interés superior del menor y propuestas de régimen. Llévatelo, dijo Ortega mientras lo envolvía en un folio. Estúdialo bien esta tarde y mañana. Mañana haremos un ensayo general breve en mi despacho. Javier guardó el guión con respeto y se despidió. Caminó hacia la calle. Con el sol de mediodía reflejándose en los coches aparcados. Sintió una mezcla de nervios y esperanza, sabía que la audiencia final representaba la culminación de semanas de esfuerzo. De pruebas y de aprendizaje. Ya no bastaba con recopilar documentos, ahora debía mostrar ante el tribunal quién era él realmente, un padre comprometido. Dispuesto a aprender y a dedicar su vida al bienestar de su hija. Al subir al taxi que lo llevaría de regreso a la oficina, suspiró y cerró los ojos un instante. En su interior. Aquellos 3 objetivos se entrelazaban, la verdad de su vínculo, la rectitud de su petición y la necesidad de compartir la infancia de Lucía de manera equilibrada. Con la estrategia ya definida. La batalla legal estaba a punto de llegar a su fin, pero un nuevo capítulo de su vida familiar estaba apenas comenzando. Y en su corazón, Javier estaba listo. La mañana del miércoles amaneció con un cielo plomizo y un viento suave que agitaba los árboles de la calle Fuencarral. Para Javier García López, sin embargo, aquel día tendría un tono luminoso. Se dedicaría íntegramente a organizar la colección de papeles que presentaría en la audiencia final. Era el momento de ensamblar cada documento, desde el certificado de matrícula hasta el informe pericial, pasando por los recortes de prensa y los testimonios vecinales, en un expediente impecable. La oficina de reprografía donde solía imprimir material estaba en el número 47, en un bajo con cristaleras grandes, ideal para reunir copias y encuadernarlas con rapidez. A las 9 de la mañana. Llegó con su maletín a la puerta de la reprografía Print y Capi. Dentro, un operario le saludó amablemente. Buenos días, señor García. ¿Trae algo para imprimir y encuadernar? Buenos días, contestó Javier. Sí, necesito hacer 20 copias de cada uno de estos documentos, plastificar 5 planos de pruebas y al final, encuadernar todo en 3 volúmenes. El operario asintió y le indicó dónde podía dejar sus carpetas, una verde con los originales y otra gris con archivos digitales en un pendrive. Mientras ellos comenzaban a trabajar.
Javier se sentó en una de las sillas de la sala de espera y organizó mentalmente el orden de presentación. Volumen I. Datos personales y calendario de visitas. Formulario de denuncia y atestados policiales. Calendario de visitas original, sentencia de divorcio. Cronología de impedimentos con capturas de WhatsApp y testigos jurados. Volumen 2. Pruebas de implicación. Certificado de matrícula y boletines escolares. Historial médico y certificados de vacunas. Informe pericial con acta de la sesión de juegos, transcripción y claves de vídeo. Volumen 3. Investigación de medios y testimonios. Recortes de prensa, El Madrileño, boletines municipales. Capturas de redes sociales y comentarios de padres en talleres escolares. Testimonios escritos de doña Carmen Martínez, dependienta de librería y otros familiares. Javier repasó cada punto. Sabía que la coherencia visual del dossier, con separadores de colores, numeración de páginas y un sumario claro, influiría en la percepción del juez. Además, debía incluir una carpeta pequeña con las memorias USB que contenían los vídeos y audios de prueba. A las 9:45 le avisaron de que las primeras copias estaban listas. Comenzó a revisar cada una, tachando con bolígrafo marcas de calidad o posibles errores de impresión. Cuando hubo verificado las 20 copias de cada documento y recibió las plastificaciones, solicitó al operario. Por favor, ¿podría encuadernar esto en 3 tomos con tapas duras azules y el título grabado en dorado? Claro, señor García, respondió el operario mientras colocaba las hojas en la guillotina. Con la carpeta encuadernada en un tomito de casi 3 centímetros de grosor cada uno, Javier respiró con alivio y pagó. Pero aún faltaba un detalle crucial, la firma y el sello de los testigos. Allí mismo, llamó a su hermano Álvaro para confirmar la hora y el lugar de la firma. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Saludó Javier. Bien, tío. ¿Y tú? ¿Todo listo para mañana? Contestó el hermano. Casi. Estoy ahora en la reprografía terminando los tomos. ¿Puedes pasar por mi despacho a las 12:30 para firmar tu declaración jurada? Trae tu DNI, por favor. Claro. Ahí estaré. Cerró la llamada y guardó los 3 volúmenes en su maletín. Luego aprovechó para bajarse al bar de enfrente y tomarse un café corto mientras repasaba el guión de intervención. Tenía anotadas en un cuaderno de notas las frases clave para la apertura, descripción de pruebas y petición final. Pero ahora debía concentrarse en lo administrativo. Asegurarse de que todas las hojas llevaran su firma, la de los testigos y el sello profesional cuando correspondiera. A las 12:25 entró al edificio de oficinas donde trabajaba su hermano. Álvaro. Un ingeniero informático lo esperaba en recepción. Se dirigieron al despacho de Javier, donde ya tenía preparada la declaración jurada con el texto. Declaración jurada. Yo, Álvaro García López. Mayor de edad con DNI 25.678.912, K, declaro bajo juramento que he presenciado en múltiples ocasiones las visitas de mi hermano Javier con su hija Lucía. He constatado su puntualidad en el cumplimiento del calendario de visitas y su interés por el bienestar físico y emocional de la menor. Madrid, fecha. Firma y huella dactilar. Álvaro leyó el texto. Asintió y firmó con rapidez. Javier estampó el sello notarial que había obtenido en el colegio notarial y pidió una copia sellada para el expediente. El hermano le entregó una sonrisa de complicidad. Vas muy preparado, tío. Gracias, dijo Javier, aliviado. Nos vemos mañana. Recogió la copia y volvió a la reprografía para añadirla al 3er volumen. Era el último inserto que quedaba por incorporar. Antes de salir, guardó en su smartphone una última captura de pantalla de la carpeta en la que aparecía, volumen 3, investigación de medios. Sentía que aquella imagen sintetizaba semanas de esfuerzo. Al mediodía, en su despacho, descargó los volúmenes y los dejó bien alineados sobre su mesa. A continuación, abrió el sistema de correo y escribió un email a Lalic Ortega. Asunto: envío de dasias encuadernados a audiencia 154/2025. Cuerpo: estimada licenciada Ortega.
Adjunto fotografías de los 3 volúmenes encuadernados que presentaré mañana en la audiencia final. Volumen I, datos personales y cronología de visitas. Volumen 2. Pruebas de implicación escolar y médica. Volumen 3, investigación de medios y testimonios. Además incluyo el documento firmado por mi hermano Álvaro, sello notarial incluido. Quedo atento a cualquier indicación adicional. Un cordial saludo. Javier García López. Pulsó enviar y contempló su bandeja de salida con cierta emoción, toda la colección de papeles. Impecable y profesional, reflejaba su compromiso. Aquel mediodía, además del dossier, planificó un pequeño gesto para Lucía, comprarle un libro nuevo de su cuento favorito como señal de que, más allá de los trámites, él seguía siendo papá. Por la tarde se dirigió a la librería Mundo de Papel, para elegir cuidadosamente la edición ilustrada de El pez arcoíris. La dependienta, Laura, lo atendió con una sonrisa. Hola, señor García. ¿Otro libro para la pequeña? Sí, Laura. Quiero la edición nueva con páginas grandes y dibujos coloreados, respondió Javier. Es para celebrar que mañana presentaré las pruebas y, si todo va bien, podré pasar más fines de semana con Lucía. Ella asintió. Envuelta el libro con papel de regalo y añadió un marcapáginas con un dibujo de peces. Javier pagó y salió con el paquete envuelto sintiendo que aquel gesto, sencillo pero significativo, unía el ámbito legal con la realidad afectiva. De regreso en su apartamento, dejó el libro y fotografió el dossier sobre la mesa, junto al marcapáginas y su cuaderno de notas. Era la prueba visual de que entre papeles oficiales y gestos cotidianos, se tejía la verdadera historia de un padre en reconstrucción. Se prometió a sí mismo que, terminada la audiencia, aquella carpeta de 3 volúmenes daría paso, sobre todo, a carpetas de recuerdos, tardes de juegos, lecturas compartidas y risas sin necesidad de sellos ni testigos. Cuando el reloj marcó las 8, guardó todo y cerró la puerta, consciente de que la colección de papeles estaba completa. Mañana, en la sala de vistas, cada hoja contaría un fragmento de su dedicación. Y, al final, esperaba que aquel despliegue documental sirviera no solo para ganarse el derecho de estar con su hija, sino para recordarle, a él mismo, que más allá de cada papel, su prioridad era cultivar la relación más hermosa que había conocido, la de padre e hija. El martes por la mañana, las primeras luces del alba aún no habían teñido por completo el cielo de Madrid. Pero en el juzgado de familia número 4 ya bullía actividad. A las 8 de la mañana, un coche oficial del tribunal dejaba en la puerta a funcionarios, abogados y a algunas madres con hijos que debían testificar. En medio de aquel ir y venir, Javier García López llegó puntual, acompañado por su abogada, la licenciada Ortega. Un atuendo que perseguía transmitir cercanía y respeto, sin la rigidez excesiva del primer día. Su maletín con los 3 volúmenes perfectamente numerados pendía del hombro, como un pequeño malabar de esperanzas. A su lado, la licenciada Ortega repasaba mentalmente los documentos en una tableta, sus ojos concentrados. Se alzaban solo para saludar al conserje y al portero. Buenos días, señor García. ¿Lo lleva todo?, preguntó Ortega en voz baja. Todo está preparado, respondió él. Volumen I, 2 y 3. Más el pendrive con el vídeo pericial. Ella asintió y le acompañó al vestíbulo. Allí un guardia tomó sus DNI y la citación oficial. Pasen, por favor. Deben dirigirse a la sala de vistas número 6. El vestíbulo estaba lleno de personas, parejas separadas, abogados con maletines voluminosos, alguna familia que expulsaba nerviosismo contenible. Javier respiró hondo y buscó con la mirada a Marta. Ambos sabían que ese instante era la cúspide de semanas de trámites, pruebas, discusiones y emociones contenidas. A su espalda, el doctor Rebollo tomaba asiento en una banca disponible. Su función sería testificar después de que él expusiera sus argumentos. La puerta de entrada se cerró con un golpe suave. Y un silencio solemne impregnó la estancia. Señor García López, pase adelante, indicó la jueza con voz mesurada. Tomen asiento en la mesa de la parte demandante. Él avanzó con paso firme. Su mirada profesional evaluaba cada movimiento, pero no delataba juicio previo.
Más allá de la jueza a la derecha, la madre de Lucía lo veía con una mezcla de expectación y cierta melancolía. Aquel instante contenía el peso de todo lo vivido. Bien, continuó la jueza. Iniciamos la audiencia prevista para el procedimiento 154/2025, García López contra Martínez Pérez. Sobre régimen de visitas de la menor Lucía. Procederemos en el siguiente orden: primero, exposición de hechos por parte del señor García López, a continuación, prueba documental, luego intervención del doctor Rebollo como perito, después testifical y, por último, alegaciones finales de ambas partes. ¿Entendido? Sí, señora magistrada, respondió Javier, reuniendo silencio y concentración. La jueza hizo un breve ademán y un funcionario le acercó un micrófono. Ortega le susurró. Recuerda, voz clara, ritmo pausado. Nada de prisas. Javier inspiró profundamente y se preparó para el primer gran momento, la presentación. 1. Presentación de hechos. Señora magistrada, señores magistrados, comenzó Javier, alzando levemente la barbilla, mi nombre es Javier García López, propietario de este expediente, y acudo para solicitar el restablecimiento íntegro del régimen de visitas con mi hija Lucía, así como su ampliación en fines de semana alternos y vacaciones escolares. Sus palabras iniciales fueron firmes pero suaves, apuntaladas por la serenidad que le infundía una preparación meticulosa. Continuó relatando con voz neutra el origen del conflicto, el régimen de visitas inicial acordado en sentencia de divorcio, las 5 ocasiones en que la madre impidió el encuentro. Los motivos alegados: dolor de garganta, viajes sin aviso, avería del coche y la presentación de la denuncia en comisaría. Con cada exposición, señalaba el volumen y, pasando brevemente las hojas para que constara la referencia. En consecuencia, remató. Solicito que se reconozca la vulneración de mi derecho de padre y se fije un horario que garantice el contacto efectivo con mi hija, ajustado a intereses de conciliación familiar y laboral. La magistrada asintió con un leve movimiento de cabeza, registrando cada punto. 2. Prueba documental. Señora magistrada, continuó con naturalidad Javier. Solicito se sirva a admitir como prueba los 3 volúmenes que acompaño. Volumen y datos personales. Calendario de visitas original y cronología de impedimentos con pruebas de WhatsApp y declaraciones juradas. Volumen 2, pruebas de implicación escolar y médica de la menor, certificado de matrícula. Boletines escolares, historial de vacunas y revisiones pediátricas. Volumen 3, investigación de medios y testimonios de terceros sobre mi participación activa en la vida de Lucía. Presentó cada tomo al funcionario, quien los selló con un sello rojo admitido, y los colocó en la mesa central. La abogada de la madre tomó nota sin objeciones. Mientras la jueza miraba la tapa de cada volumen, registrando la documentación en el sistema. 3. Proyección de prueba pericial audiovisual. A continuación, Ortega levantó la mano para solicitar la proyección de un fragmento de vídeo. Solicito autorización para proyectar 10 minutos de la sesión de juego y diálogo entre el señor García López y la menor. Grabada por el psicólogo forense, pidió. La magistrada consultó a la parte contraria. ¿Alguna objeción? La abogada de la madre negó con la cabeza. No, señora magistrada. No me opongo. Se autoriza, sentenció la jueza. Procedan. El funcionario activó un monitor en la pared y un dispositivo reproducía en alta resolución el minuto 8 y 15. Durante los 10 minutos siguientes, la sala se sumió en el silencio, solo se oía la voz de Javier leyendo el cuento, las risas de Lucía y las preguntas cariñosas del padre. La imagen mostraba la ternura del gesto cuando le ofrecía un abrazo y le preguntaba sobre su cuento favorito. Al concluir la reproducción, la jueza hizo un gesto afirmativo. Interesante prueba. Destaco la capacidad del señor García López para sintonizar emocionalmente con su hija, estimular su comunicación y responder adecuadamente a sus necesidades afectivas. Estos comportamientos demuestran un vínculo sólido, basado en la atención y el respeto mutuo. Su informe oral completó los datos escritos del volumen 2, poniendo de relieve la relación bidireccional entre padre e hija. La jueza asintió y agradeció al perito su intervención. 5. ¿Quién describió las compras de cuentos conjunto?
Cada testigo fue cruzado brevemente por la jueza y por la abogada de la madre, pero sin contradicciones relevantes. 6. Alegaciones finales. La abogada de la madre tomó la palabra y defendió que, aunque el padre había mostrado implicación, los impedimentos fueron puntuales y motivados por el interés de la niña. Solicitaron mantener el régimen provisional y no ampliarlo. Luego Ortega expuso brevemente la posición de Javier. Señora magistrada, con todo respeto. Las pruebas demuestran que los impedimentos no obedecieron a motivos justificados y que el señor García López ha demostrado capacidad y voluntad para ejercitar la paternidad. Por tanto, Javier añadió una frase personal. Para mí ser padre no es un derecho abstracto, es un compromiso diario con mi hija. Solo pido la oportunidad de construir con ella una relación plena y estable. Javier respiró hondo y se mantuvo en su sitio hasta que el funcionario indicó la salida. Atravesó el umbral junto a Ortega y Rebollo con la sensación de haber dado lo mejor. Afuera. La luz de la mañana bañaba la fachada del juzgado, el zumbido de la ciudad le recordó que la vida continuaba. Había acabado la audiencia. Ahora quedaba esperar la decisión. Pero, más allá de papeles y sentencias, él sentía que aquel día había ganado algo aún más valioso, el reconocimiento de su lugar en el corazón de su hija. La sala de vistas número 6 aún conservaba la solemnidad propia de un templo civil cuando, tras la proyección de la prueba pericial y la declaración de los testigos, la magistrada doña Carmen Ruiz anunció el siguiente paso. Procederemos ahora con el interrogatorio de las partes. Señor García López, tome la palabra y acérquese al atril. Javier asintió. Se incorporó y caminó con paso contenido hasta el pequeño estrado habilitado para las intervenciones directas. Su corazón latió con fuerza. Pero llevaba en su mente el guión trabajado durante días junto a Ortega y Rebollo. Abrió una carpeta pequeña con notas manuscritas y al situarse frente al micrófono, respiró hondo. La magistrada le indicó con gesto que permaneciera de pie y que respondiera con claridad a cada pregunta. A su alrededor, la abogada de la madre anotaba puntualmente lo que se decía, mientras los funcionarios observaban en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión, aquel interrogatorio marcaría, sin duda, el tono final de la deliberación. 1. Conocimiento de datos personales y académicos. Señor García López, comenzó la jueza, usted manifestó conocer en la audiencia anterior el nombre y la dirección del colegio de su hija. Para que conste en acta, ¿puede indicarnos nuevamente el nombre completo del centro, su dirección y el nivel educativo en que cursa Lucía actualmente? Javier asintió, móvil de serenidad. Sí. Señora magistrada. Mi hija está matriculada en el Colegio San José, ubicado en la calle Mayor número 10 de Madrid. Actualmente cursa el nivel de infantil de 5 años, Grupo B. Dentro del curso escolar 2024-2025. El horario lectivo es de 9 a 2. La jueza asintió anotando cada dato. Correcto, dijo. Y por favor, ¿puede detallar de manera precisa la alergia o condición médica crónica que padece Lucía, y la fecha de su última crisis registrada? Javier volvió a inspirar hondo. Consciente de la importancia de la precisión. Mi hija es alérgica al polen, concretamente al polen de gramíneas. La última crisis alérgica fue el 4 de mayo de 2024. Según el informe emitido por el Servicio de Alergología del Hospital Clínico San Carlos. Se le administró un antihistamínico vía oral y posteriormente un inhalador de rescate, con notable mejoría. La magistrada apuntó el dato sin más comentario, pero el gesto de Ortega le dio ánimos. Con la exactitud restablecida, la audiencia avanzó al siguiente bloque. 3. Rutina y hábitos de la niña. Ahora, refiriéndonos al interés superior de la menor, dijo la jueza, explíquenos cuál es la rutina diaria de Lucía durante un día lectivo. Especificó, desde que se despierta hasta que regresa a casa. Incluyendo actividades extracurriculares si las hay. Javier respondió con voz pausada, describiendo cada fragmento del día. Cada mañana, Lucía se levanta a las 7:30 en su domicilio actual con su madre. Desayuna un bol de cereales o tostadas con tomate y aceite de oliva. A las 8:30 sale rumbo al colegio en coche o en transporte escolar, donde llega sobre las 8.
45, de 9 a 2 asiste a clases de infantil 5B. A la salida a las 2 come en el comedor escolar, donde participa en el menú saludable diseñado por nutricionistas. A las 3:30. Tras la merienda en casa, realiza una actividad de gimnasia rítmica 2 veces por semana en el centro deportivo municipal cercano. Los martes y jueves va de 4 a 5:30. Los lunes, miércoles y viernes a las 4, le encanta asistir a la biblioteca municipal para la sesión de cuentacuentos o talleres de manualidades. Por la tarde regresa al hogar de su madre a las 6. Cena alrededor de las 7:30 y se acuesta a las 8:30 después de un rato de lectura en familia. La jueza asintió complacida por la descripción detallada. 4. Gustos y preferencias personales. Para valorar su implicación afectiva, prosiguió Ruiz, ¿puede decirnos cuál es el cuento favorito de su hija y qué actividad disfruta más realizar con usted? Javier sonrió con cariño al recordar la sesión con el perito. El cuento favorito de Lucía es El pez arcoíris, de Marcus Pfister. Le encanta porque habla de la amistad y de compartir. En cuanto a la actividad que más disfruta conmigo, son las tardes de manualidades, recortamos, pintamos y decoramos con purpurina. Es un momento en que conversamos. Ella me cuenta sus pequeñas aventuras y reforzamos nuestra relación afectiva. La jueza hizo una anotación final y enlazó con la siguiente pregunta. 5. Capacidad de conciliación laboral y parental. Señor García López, dado que solicita visitas ampliadas y fines de semana alternos, explíquenos cómo va a compaginar su puesto de gerente de ventas con las necesidades de cuidado de Lucía durante esos periodos. Javier tomó aire, consciente de que su respuesta debía transmitir solvencia y compromiso. Mi empresa XYZ Solutions me permite el teletrabajo parcial y flexibilidad horaria. He acordado con mi equipo directivo dedicar las mañanas del lunes y viernes al teletrabajo desde casa, de modo que puedo acompañar a mi hija al colegio. Los fines de semana alternos. Puedo organizar mis visitas de 10 a 8 sin afectar mi rendimiento laboral, las reuniones importantes las programo entre semana. Y la coordinación con mis compañeros y subordinados se realiza por correo electrónico y videoconferencia. Además cuento con el apoyo de mis padres, quienes viven a 5 minutos de mi domicilio. Y pueden colaborar en caso de cualquier imprevisto médico o necesidad puntual. La jueza valoró su planteamiento y anotó la existencia de red de apoyo familiar y flexibilidad laboral. 6. Reflexión sobre el interés superior del menor. Finalmente, señor García López, dijo la magistrada en tono más suave. ¿Por qué considera que ampliar su régimen de visitas al 50% de las vacaciones y fines de semana alternos beneficia realmente el interés superior de Lucía? Javier descansó la vista en la sala, buscando transmitir sinceridad y convicción. Porque una niña de 5 años necesita estabilidad y continuidad afectiva con ambos progenitores. La alternancia de fines de semana y el reparto equitativo de las vacaciones propician que Lucía construya recuerdos conjuntos, refuerce el apego seguro conmigo y desarrolle una imagen equilibrada de la familia. Además, se asegura la transmisión de valores diversos, conmigo aprende de autonomía, creatividad en las manualidades y responsabilidad en el cuidado de su salud, mientras que con su madre recibe su estilo de crianza. Todo ello favorece su bienestar emocional y su adaptación social, ya que no se siente dependiente de un único entorno. La alternancia no solo evita la ruptura de vinculación, sino que la fortalece. La magistrada, con gesto reflexivo, cerró el cuaderno de notas. Bien. Con esto concluimos el interrogatorio. Gracias por sus respuestas, señor García López. Javier regresó a su asiento y la sala volvió a sumergirse en un silencio expectante. A través de aquella serie de preguntas, la jueza había medido su conocimiento, su compromiso y su capacidad de análisis de las necesidades de su hija. Ahora, tendría esperar la deliberación final. Cuando finalizó el interrogatorio, la abogada de la madre pidió la palabra para proponer un breve réplico. Señora magistrada, quiero insistir en que la madre ha demostrado siempre su dedicación primaria y que en aras de la estabilidad de la menor, el régimen provisional debería mantenerse, argumentó brevemente. Ortega asintió y con voz calmada, procedió a las alegaciones finales.
reforzando lo ya expuesto y remarcando que el interrogatorio había evidenciado la mirada atenta del padre hacia los detalles cotidianos de su hija. La sesión concluyó instantes después. Y la magistrada anunció que la resolución se entregaría por escrito en el plazo de 5 días. En silencio, las partes se pusieron en pie y fueron invitadas a abandonar la sala. Afuera. El murmullo del vestíbulo contrastaba con la quietud que Javier sentía en su interior. Había dado las respuestas precisas. Había demostrado su conocimiento y había defendido la ampliación del régimen de visitas con honestidad. Ahora, el tribunal deliberaría. Mientras bajaba las escaleras junto a Ortega, Javier sintió alivio y esperanza. El interrogatorio del juez había sido intenso, pero había pasado la prueba con exactitud y serenidad. Más allá de la burocracia, él había defendido lo esencial. Su derecho y su deber de estar al 100% con su hija. Y con ello caminó hacia la salida del edificio, preparado para lo que viniera. El murmullo contenido del vestíbulo quedó atrás cuando Javier García López entró de nuevo en la sala de vistas número 6. Había transcurrido apenas 1 hora desde el interrogatorio del juez. Y el ambiente ya rezumaba la tensión característica de un momento crucial. Ahora tocaba afrontar la segunda parte de la audiencia, las preguntas imposibles. Aquellas que pondrían a prueba no solo sus conocimientos o su preparación, sino su auténtica conexión emocional con su hija. Al incorporarse nuevamente al estrado, Javier respiró hondo. Frente a él estaban la magistrada doña Carmen Ruiz y sus 2 letrados asistentes, con rostros aparentemente inmutables. A su izquierda, la licenciada Ortega repasaba unas notas, a su derecha. La abogada de Marta abría y cerraba un expediente con silencio calculado. Javier colocó su cuaderno pequeño de respuestas modelo sobre el atril y se dispuso, con mirada serena, a responder el segundo bloque de la vista. Javier García López despertó aquella mañana con el sonido monótono de su despertador sonando en bucle. Eran las 7 de la mañana en su luminoso piso de la calle de Alcalá. Un apartamento de alquiler que había elegido por su cercanía a la oficina. El rayo de sol que se colaba entre las cortinas blancas pintaba con suavidad la pared color crema de su dormitorio. Sin embargo, aquel amanecer no era como los demás. Hoy tenía que poner en marcha una decisión que llevaba tiempo madurando en su mente, tan dolorosa como necesaria. Mientras se atusaba la corbata azul marino frente al espejo, repasó por enésima vez los documentos que había dejado sobre la cama. Un formulario